sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y nos ha permitido estar reunidos una vez más para llevar su santa palabra a todas las naciones. Y les damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Carolina Brambila, copastora del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Y pues les vamos a dar el número de teléfono por si se encuentra aquí en el área de Estados Unidos. Se puede comunicar con el pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357. 323-595-6357. O si se encuentra en el área de Tijuana o a sus alrededores, se puede comunicar con la copastora Marta Povedano al 664-471-0233. 664-471-0233. Y pues les damos gracias al Señor porque nos ha permitido. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea tomando control de todo lo que se va a hablar en este lugar y llevar su palabra, que ese es el propósito. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote que seas quitando todo velo de nuestros ojos y de cada uno de los que estarán escuchando esta palabra, Señor. Te pedimos que quites toda escama de sus ojos y de nuestros ojos espirituales. Bendito Rey de Gloria, si es necesario, pon colirio en nuestros ojos para que podamos leer y entender perfectamente tu palabra, Señor. Te damos gracias por habernos revelado tus misterios, Señor, para llevar a las naciones esta palabra, Señor, para que sean traídos en sus corazones, Señor, esa salvación, Padre, y toda su descendencia, Señor, porque los tiempos se han acercado y este es tiempo de la restauración de tu pueblo, bendito Rey de Gloria. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea con nuestro pastor y te damos gracias en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en esta mañana, hermano, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestros estudios regulares que venimos realizando, para hablar de un tema particular, hermano. Usted sabe que hemos venido hablando, aquellos que ya han escuchado este programa por algún tiempo, este ministerio enseña mucho acerca de las festividades que fueron ordenadas por nuestro Padre Celestial, que todo creyente debería de estar guardando, de estar celebrando, porque fueron ordenadas por estatuto perpetuo, es decir, que no se pueden dejar de celebrar, que se tienen que celebrar por siempre, pero que desgraciadamente, debido a erróneas interpretaciones que se han hecho de algunas citas que se encuentran en el Nuevo Testamento, pues estas festividades ordenadas por Dios se han desechado, y se han adoptado festividades que son de origen totalmente pagano. Y dada la cercanía a que se va a estar celebrando una fiesta de origen pagano, como es la celebración del Día de las Madres, entonces me es necesario, hermano, estar hablando de este tema, ya que estamos a punto de que suceda esta celebración, en la cual dentro de las mismas iglesias cristianas, dentro de muchas iglesias cristianas, se va a estar celebrando esta festividad del Día de las Madres. Entonces, hoy vamos a estudiar a través de la palabra de Dios si esta celebración del Día de las Madres es bíblica o no. Vamos a descubrir si esta es una celebración tan inocente,
es algo tan bueno como el sistema en el que vivimos nos ha enseñado. Y eso a pesar de, como vuelvo a repetir, muchas iglesias y mucho pueblo cristiano se involucran en esta celebración en gran manera, pero hoy vamos a ver si verdaderamente esta es una celebración tan buena, tan inocente y sin malicia como se nos ha enseñado, porque como se suele decir, pues ¿qué puede haber de malo en esta celebración del Día de las Madres, no? Es para honrar a todas las madres, y de hecho Dios ordenó honrar a las madres en su bendita palabra, pero quizás descubramos todo lo contrario, mi hermano, y que esta es una celebración de origen totalmente pagano y satánica. Pero para poder encontrar la verdad de todo esto, pues tenemos que echar mano de la palabra de Dios, la cual es la verdad, y dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a ver si tal vez Dios y sus ángeles también celebran el Día de las Madres allá en el cielo. Porque aquí en la tierra pues hay muchas iglesias y mucho pueblo cristiano, las cuales están muy envueltos, muy involucrados en esta celebración del Día de las Madres. Para iniciar, vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 119, 105, en donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oiga, entonces, si tomamos en cuenta y escudriñamos la palabra de Dios, pues ella nos va a enseñar, ella nos va a mostrar si es que hay algo malo, si es que hay algo oculto, si es que hay alguna tiniebla en esta celebración del Día de las Madres. ¿Por qué? Pues porque su palabra es luz. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén, así es. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oiga, entonces, por lo tanto, para no ser engañados y ser destruidos, pues necesitamos tener el conocimiento de qué es lo que verdaderamente encierra esta celebración del Día de las Madres, porque de otra manera nuestras vidas y la de nuestros hijos estarán en peligro. Pero para empezar, vamos a ver que esta celebración, como muchas otras celebraciones, fiestas, hermano, que se guardan actualmente en el pueblo de Dios, o sea, en el cristianismo en general, son exactamente las mismas fiestas que guarda y celebra el mundo. Así es, Oiga, desafortunadamente así es. Y yo creo, hermano, y yo pienso que tú también crees de esta misma manera. Yo creo que debería de existir una marcada diferencia entre las fiestas que celebra el mundo y las fiestas que celebra el pueblo de Dios, ¿no? ¿No crees? Desde ahí tiene que comenzar, porque mucho que se enfoca nada más en la vestimenta, porque es lo que se ve así a lo rápido, ¿no? Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia entre todo lo que hace, dice y participa, más que nada. Bueno, aquí en este tema estamos hablando de fiestas, pero en eso debería de existir una marcada diferencia. O sea, deberían de ser fiestas diferentes, las que celebra el mundo y las que celebra el pueblo de Dios. Pero si te pones a analizar, hermano, no hay ninguna diferencia. Es más, son las mismas fiestas. Mira, el mundo celebra Navidad el 25 de diciembre, la iglesia también, supuestamente que ahí nació Jesús. El mundo celebra Año Nuevo el 1 de enero, la iglesia también. El mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, la iglesia también. El mundo celebra cumpleaños, la iglesia también. El mundo celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, la iglesia también. Entonces, si te das cuenta, no hay ninguna diferencia. Exacto. Son las mismas fiestas, solamente que se maquillan un poquito, ¿verdad? Se le arregla un poquito y ya. Ya entra. Ya entra. Se le cristianiza esa fiesta pagana y ya. El problema es, hermano, que ninguna de estas fiestas aparece en la bendita palabra de Dios. Es más, ninguna de estas fiestas fueron ordenadas por nuestro Padre Celestial. Y como dije al principio, por erróneas interpretaciones que se han hecho de la palabra de Dios, mira, se han desechado aquellas fiestas que sí aparecen en nuestras Biblias, aquellas fiestas que sí fueron ordenadas por Dios para que su pueblo las celebrase. Esas fiestas se han desechado, hermano. Es más, la mayoría en el pueblo cristiano ni siquiera ha escuchado acerca de esas fiestas. Exacto. Tú le puedes preguntar a cualquier hermano, ¿y usted celebra las fiestas del Señor? Te va a decir que sí,
Pero cuando le preguntas, ¿cuáles son las fiestas del Señor? No te va a saber decir, hermano, te va a mencionar, pero las fiestas del mundo, las que celebran en su iglesia. Exacto. Esas son las que te va a mencionar, pero las que aparecen en las escrituras no se conocen. Y entonces, ahora la pregunta sería, ¿y será que Dios ordena que su pueblo celebre y guarde las mismas fiestas, costumbres y tradiciones que el mundo guarda? Pues si vamos a la palabra de Dios, mi hermano, ahí encontramos que no. Mire, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, en Egipto se celebraban fiestas. Cuando Dios les da en heredad la tierra de Canaán, las naciones que habitaban en Canaán también tenían sus propias festividades. Pero por eso Dios a su pueblo, hermano, ve lo que le dice, por ejemplo, en Jeremías 10:1 en adelante, dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Ahí está, ahí está el consejo. Todas estas fiestas que mencioné anteriormente, hermano, son fiestas de las naciones. Y aquí el consejo de la palabra es: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y aquí, pues, hermano, tomando en cuenta la palabra de Dios, pues aquí ya empezamos a ver que ya vamos mal. Oiga, pero vamos a continuar viendo qué más nos aconseja hacer la palabra de Dios. Deuteronomio 18:9 en adelante dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y tal vez diga alguien: pero espérate, yo no hago pasar a mi hijo o a mi hija por el fuego, yo no practico adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni tampoco soy encantador, o adivino, mago, no consulto a los muertos. Pero espérate poquito, hermano, porque todo esto de celebraciones como el Día de la Madre son tradiciones, son costumbres. A alguien se le ocurrió, a un hombre, a un ser humano se le ocurrió tener esas celebraciones. O sea, eso es el estar obedeciendo a mandamiento de hombres. Ya sabemos que mucho pueblo de Dios dentro del cristianismo están muy envueltos en gran manera en esta celebración. Pero el que la mayoría del pueblo cristiano, hermano, celebre el Día de las Madres, eso no quiere decir que estén en lo correcto, que sea algo bueno y una celebración inocente. Ahora vamos a ver un poco acerca del origen de esta celebración del Día de las Madres. Porque la mayoría de nosotros, hermanos, celebramos o celebrábamos aún el Día de las Madres, pero ¿saben cuál es el origen de esta celebración? Pues la verdad que la mayoría lo ignora. Pero las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendía honores a Rea, la madre de los dioses Neptuno, Júpiter y Plutón. Los romanos llamaban a esta celebración la Hilaria, la cual se festejaba el día 15 de marzo en el templo de Cibeles. Ya en el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que se mantiene en la celebración del Día de la Madre en algunos países como Panamá. Y fueron los primeros cristianos quienes transformaron las celebraciones de la diosa madre en honor a la Virgen María, la madre de Jesús. Durante siglos, la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la madre de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que, por ejemplo, ¿desde cuándo se estableció que María era la madre de Dios? Pues sabemos que eso sucedió en el Concilio de Nicea, del año 325 después de Cristo. Ahí la mayor división que había era que no se ponían de acuerdo. Muchos decían, no, pues Jesús es Dios. Otros decían, no, Jesús es el Mesías. Pero sometieron eso a votos
y que ganó la mayoría de votos fue que Jesús era Dios, ¿ya? Y entonces se empezó a decir, ok, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, esto quiere decir que entonces María es la madre de Dios. Y como madre de Dios, pues también requiere adoración. Sabemos que, aunque se escuche feo, pero sabemos, hermano, que Dios no tiene mamá. No tiene madre. Entonces fue esto, hermano, en el concilio de Nicea, donde solo hubo gentiles. Ahí ya no hubo ningún judío como los primeros apóstoles. Bueno, pero ese es tema de otro día. Amén. Pero esta costumbre, hermano, del Día de las Madres, nació en la antigua Grecia. El mes de mayo era dedicado a Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la antigua Roma, pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación. Y en aquella época celebraban los ludiflorals, los juegos florales a finales de abril, y pedían su intercesión. Y ya en la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado en la llegada del buen tiempo y el alejamiento del invierno. El 1 de mayo era considerado como el apogeo de la primavera. Y durante este periodo, antes del siglo XII, entró en vigor la tradición del Tricesimum, o la devoción de 30 días a María. Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15 de agosto al 14 de septiembre y todavía puede observarse en algunas áreas. Y la idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta a los tiempos barrocos del siglo XVII. A pesar de que no siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de María incluía 30 ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios. Y fue en esta época que el mes de mayo y de María se combinaron, haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes. Esta costumbre se extendió sobre todo durante el siglo XIX y se practica hasta hoy. En el siglo XVII, en Inglaterra, se celebraba un día denominado Domingo de las Madres, en la cual los niños luego de la misa regresaban a sus casas con regalos para sus madres. También este era un día no laborable, pero pagado para quienes trabajaban normalmente pudieran viajar a sus pueblos y visitar a sus progenitoras. En Estados Unidos, la celebración tiene sus orígenes hacia el año de 1872, cuando Julia Ward Howe, autora del himno de la Batalla de la República, sugirió que en esa fecha fuera dedicada a honrar la paz y comenzó celebrándolo cada año encuentros en la ciudad de Boston, Massachusetts, en celebración del Día de la Madre. Una joven norteamericana llamada Anna Jarvis cambia completamente la historia. Era hija de Anna Reeves Jarvis, una activista comunitaria de Virginia Occidental, que hacia 1858 tuvo una activa participación en la organización de las mujeres para trabajar en la mejora de la sanidad pública en las comunidades apalaches durante la Guerra Civil estadounidense, colaborando también en el cuidado de los heridos de ambos lados de la contienda y más tarde organizando reuniones para que los antiguos enemigos se integraran y confraternizaran. Ana perdió a su madre en 1905, comenzó a enviar cartas a políticos, abogados y otras personas influyentes solicitando que se consagrara Día de la Madre el segundo domingo de mayo, fecha cercana al aniversario de la muerte de su madre. Finalmente, en 1914, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la fecha como el Día de la Madre y la declaró fiesta nacional. En gran mayoría de países se festeja en mayo, frecuentemente un domingo. En México, por ejemplo, es el 10 de mayo. Pero como pudimos ver, hermano, muy claramente, el origen de esta celebración del Día de la Madre es de origen totalmente pagano, que después fue adoptado por la Iglesia Católica, ya que los primeros apóstoles y discípulos de Jesús, de Yeshua, nunca creyeron que María fuera la madre de Dios. No, ellos creían que era la madre del Mesías, pero no la madre de Dios. Aunque sabemos que ciertamente en las Escrituras, pues Dios ordena que se honre al padre y a la madre, ¿verdad? Así es. De hecho, lo vamos a leer. Se encuentra en Éxodo 20, capítulo 12. Perdón, Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora la pregunta es, hermano,
Pero este mandamiento solo se tiene que cumplir en un día específico y solo una vez al año. No, ¿O será pues que se no. tiene que obedecer todos los días? Pues todos los días. Todos los días, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué muchas iglesias cristianas participan de esta celebración y además enseñan a sus miembros que es una fiesta inocente? ¿Por qué, hermano? Pues por la misma razón de siempre, mi hermano. Porque por lo regular solo se adoptan estas celebraciones. Solo se adoptan, pero no se investiga su origen. Ese es el problema. Sí, pues parece muy inocente, parece muy bueno, pero no se investiga su origen. O sea, ahí estoy culpando de esto, hermano, a los pastores. Porque como pastor tenemos que investigar qué es lo que estamos enseñando a ese pueblo que Dios nos ha dado. No podemos enseñarle solamente costumbres, tradiciones y el estar obedeciendo a mandamientos de hombres. No, tenemos que investigar, pero eso es lo que menos se hace. Ya lo leímos en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, es más, si seguimos escudriñando la palabra de Dios, hermano, encontramos, por ejemplo, esta cita de segunda de Corintios 6:14, en donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está, mire. Continúa diciendo el verso 15, dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre vosotros, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, oiga, aquí viene el consejo, mire, consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que como pueblo de Dios tenemos que hacer? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está, mire. Aquí sí, yo sé que los pastores tenemos gran culpa, hermano, pero también como oveja, hermano, si tú ves que en el lugar donde estás congregado se están celebrando fiestas de origen pagano, no se están celebrando, ni siquiera se conocen las fiestas ordenadas por Dios, ¿qué dice Dios que hagas? Salid en medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo. Sí, porque no se puede cambiar el sistema. No lo van a permitir cambiarlo. Entonces, lo que tenemos de responsabilidad nosotros, si en tu iglesia no aceptan lo que tú estás llevando, salte de ahí. Porque es mejor, porque cada quien va a dar cuentas de su propia vida. Mira, yo sé que me pasó a mí también, hermano. Cuando el Señor le muestra algo duro en su palabra, cuando el Señor le revela algo profundo en su palabra, pues uno inmediatamente va con su pastor. Con la emoción. Con la emoción, sí. Le va a aceptar. Exactamente. No. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando el Señor me mostró así algo, yo fui con mi pastor, hermano. Yo estuve 4 horas conversando con él. Oye, 4 horas. No 15 minutos, no, 4 horas. Y al final, él me dijo: mira, ¿sabes qué? Yo no fui enseñado de esa manera. ¿Y eso qué? Pues sí, oye, mira, ahorita me vino a la mente esta palabra que la voy a buscar. Y yo hice algo diferente, pastor. Ajá. Yo empecé a acudir a escuchar la palabra, y después yo le pedí al Espíritu Santo que me mostrara qué tenía que hacer. Y ya nada más cuando el Señor me dijo que era tiempo que me saliera, me dijo en un sueño: ya es tiempo que te salgas. Entonces yo solamente fui a darle gracias al pastor donde estaba. Amén. Pero hay pastores que si tú les cuentas, primero te van a prohibir. No, ¿sabes qué? No sigas ahí. Sí, pues sí. No sigas ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil llamar que esto es mentira
a que probar que es mentira. Solamente lo dicen, pero no lo pueden probar. Bueno, esta palabra, ve lo que dice en Jeremías 16:19. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, esta profecía está diciendo, hermano, que al final de los tiempos nos íbamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros pastores, por nuestros padres, por nuestros antepasados, no iban a ser verdad, sino que iban a ser mentiras. Oiga, y entonces, si te das cuenta, pone tú, estás en tu iglesia, pero te das cuenta que hay muchas cosas, o tan solo una cosa, que te des cuenta que esa cosa que te ha sido enseñada como verdad, te das cuenta que no es sino mentira. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo sé que lo primero que uno quiere hacer es, ok, voy a hablar con mi pastor, ¿ah? Para mostrarle esto, para cambiar. Pues ¿sabes qué, hermano? Para aportar. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo más seguro es que como eso ya está muy arraigado, no te van a hacer caso. No te van a hacer caso. Por ejemplo, yo, cuando intenté hablar con mi pastor, ya después, no me lo dijo al momento, pero ya después dijo en una predicación: hay ahora quienes quieren enseñar al pastor. Oiga, me la echó toda a mí. Que ahora yo quería enseñarle al pastor. No, yo solamente le estaba mostrando algo que el Señor me había revelado. Pero uno, hermano, no va a poder cambiar el sistema, porque uno lo que quisiera es que la iglesia cambiara a esto. No lo vas a lograr hacer, hermano. El sistema no va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya tienen muy establecido eso. Solo que el pastor esté buscando agradar a Dios, ahí sí. Exactamente, esté buscando la verdad. Buscando la verdad. Oiga, entonces de otra manera no vas a poder cambiar el sistema. Por eso, y Dios sabe eso, por eso Él dice aquí en su palabra, ¿va? Segunda de Corintios 6:17. Salid en medio de ella y apartaos. Si no dijera, quédate ahí, trata de convencerlos. No, aquí dice, salid en medio de ella y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Oiga, ahí está, mire, ¿sí? Entonces, Dios nos dice que nosotros, sus hijos, su pueblo, somos diferentes y que no tenemos que involucrarnos en las fiestas, tradiciones y costumbres del mundo, que nos apartemos de ellas porque somos su pueblo. Amén. Oiga, ya vimos que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la fecha del segundo domingo de mayo fue establecida por hombres. O sea, se ha estado obedeciendo el mandamiento de hombres. Ya vimos cuál es el consejo de la palabra de Dios. No aprendáis el camino de las naciones. Y si no se hace caso al mandamiento de Dios, entonces se está obedeciendo a mandamientos de hombres. Ve lo que dice la palabra de Dios en Isaías 29:13 en cuanto a eso. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces ve, si le damos a Dios algo que Él nunca nos ha pedido, pues no se va a agradar de nosotros. Y entonces vamos a vivir una vida llena de problemas. Y después toda la gente se pregunta, ¿pero por qué estoy batallando con tantas cosas? ¿Por qué tengo tantos problemas si ya le estoy sirviendo a Dios? ¿Sabes por qué? Porque le estás dando a Dios algo que Él nunca te pidió. Tú y yo le tenemos que dar a Dios solo lo que Él ha estipulado en su palabra, para de esa manera agradar su corazón y recibir su bendición. Oiga, ve, la mayoría del pueblo de Dios se involucra en esta celebración del Día de la Madre, el 10 de mayo, segundo domingo del mes de mayo. Pero lo que mucho pueblo ignora es que precisamente, hermano, en mayo sucede una fiesta. Oiga, una fiesta solemne que Dios ordenó. Pero esa la mayoría del pueblo de Dios no la celebra. ¿Por qué? Porque no la conoce, porque no se le ha enseñado.
Pero está escrita en la Biblia, está ordenada en la Biblia, hermano. Pero ese día pasa como un día común y corriente. No realizan ninguna celebración cuando Dios en su palabra estipuló, hermano, que se tiene que hacer algo. Oiga, te lo voy a leer. Se encuentra en en Levítico 23. Ahí Levítico 23, hermano, aparecen todas las festividades que Dios ordenó para su pueblo. Todas. Te voy a buscar el verso en donde habla de esa celebración, que de hecho va a caer en el mes de mayo. Creo que dije, ¿cuándo? ¿El 22? En el calendario. A ver. Ahí está. Vea, dice Levítico 23. ¿Lo tienes ahí? Para el Pentecostés. Pentecostés. En el calendario. El que subí ayer. A ver, ahorita. Creo que sí. Si no me equivoco, va a ser el 22 de mayo. Pero dice en Levítico 23, del verso 15. Sí. Oiga, sí, va a ser el 23. Amén. Verso 15 de Levítico 23. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Vea lo que se tiene que hacer. Dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ahí está, mire. ¿De qué está hablando aquí? Esta fiesta se llama la fiesta solemne de las semanas, que de hecho aparece un vínculo de ella en Hechos capítulo 2. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, y ahí aparece una referencia. Después de Pentecostés, en algunas Biblias aparece una referencia, y si tú vas a esa referencia, te va a mandar a que leas en Levítico 23 del 15 al 21, lo que ya leímos. Amén. Que también está en Deuteronomio 16 del 9 al 11. O sea que a esa fiesta solemne de las semanas también se le llama fiesta de Pentecostés. Es una fiesta que ya Dios había ordenado desde el principio. Amén. Pero que mucho creyente, mucho pueblo de Dios piensa que aquí en Hechos 2 era la primera vez que se celebraba esta fiesta de Pentecostés. Por eso ahora se llama la denominación de Pentecostés. De Pentecostés, exactamente. Esta es una fiesta anual, mi hermano. Una fiesta anual. Ya vimos qué es lo que se tiene que hacer. Se tiene que traer 2 panes de flor de harina y se tienen que mecer delante de la presencia del Señor. Se tiene que hacer, ¿cuánto? 50 días después de que se ofreció la gavilla de los primeros frutos. Amén. Pero, como vuelvo a repetir, para esto hay que conocer las fechas. Nosotros, que sabemos cuándo es el primer día del año, ¿verdad? Nosotros guardamos, nosotros observamos el calendario, el mismo calendario que Dios tomó como base en un principio. Ese calendario tomamos como base, no tomamos como base el calendario gregoriano ni el calendario judío actual. No, ninguno de los calendarios actuales, hermano. Todo lo que está escrito, lo que está ordenado en la Biblia, está basado en ese calendario que Dios tomó como base en un principio. Entonces, ve, por ignorancia, hermano, yo he escuchado, tengo amigos pastores, por ejemplo, una vez un amigo pastor me comentaba: el mes que entra voy a tener un Pentecostés. Y era como en diciembre. Le dije: César, ¿que tú no sabes que Dios ordenó una fecha específica cuándo se tiene que celebrar Pentecostés? Tú lo vas a celebrar en diciembre, o sea, tú te estás inventando una fiesta de tu propio corazón. Dios ya estableció las fechas, pero por ignorancia, hermano, por no conocer todo esto, las celebran cuando ellos quieren. Hablamos de las primicias, que son 50 días antes de Pentecostés.
Pues hay pastores que en el mes de enero celebran las primicias, dicen todo el mes de enero vamos a estar recibiendo primicias. No, espérate, Dios estableció una fecha específica. ¿Ah? Y es un día. Ese es un día específico, de hecho ese día es el día que resucitó Jesús. Amén. Porque Jesús es el primogénito de los muertos. Oiga, él fue la gavilla de los primeros frutos. Entonces ve, por ignorancia, hermano, pues al no conocer todo esto, se hacen las cosas equivocadas. Amén. Entonces lo mismo sucede con estas fiestas, hermano. ¿Ah? La celebración del Día de las Madres no es una fiesta ordenada por Dios. Es una fiesta de origen pagano. Es el estar obedeciendo a mandamientos de hombres. ¿Ah? Ya vimos en la palabra de Dios que Dios nos ordena, nos llama a salir fuera de ese sistema. Nos llama a apartarnos y no participar de estas fiestas, de estas costumbres y de estas tradiciones del mundo. Hoy, ni de hacer amistad con las cosas que se hacen en este mundo. Pero algunas iglesias cristianas, hermano, en vez de salir y no participar de las cosas de este mundo, resulta que se envuelven cada día más en ellas. Ve lo que dice la palabra del Señor en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está lo grave, mi hermano. Verso 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces, la decisión a tomar, hermano, es personal. Si tú crees al consejo y a la palabra de Dios, entonces no te vas a involucrar en ninguna tradición, en ninguna costumbre de este mundo, para de esa manera agradar el corazón de Dios y recibir su bendición. Pero si no crees al consejo de Dios, si no crees al consejo de Dios, de la palabra que dice, no aprendáis el camino de las naciones. Pues entonces te va a dar lo mismo involucrarte en todas estas celebraciones y costumbres del mundo. Y al final todavía las personas se preguntan el por qué están batallando con problemas, por ejemplo, en el matrimonio, con hijos rebeldes, con problemas económicos, con enfermedades, cosas que para nada son bendición, sino que son consecuencias de no tomar en cuenta el consejo y la palabra de Dios. Pero si queremos vivir felices en bendición, matrimonios sólidos, felices, hijos obedientes, vida próspera y llenos de vida y salud, pues entonces tenemos que tomar en cuenta, hermano, el consejo de la palabra de Dios para recibir todas sus bendiciones. Amén. Y yo sé, hermano, yo sé desde ya estoy hasta acostumbrado a esto. Yo sé que muchos van a decir, pero qué legalista es este pastor. ¿Qué de malo puede haber en esta celebración del Día de la Madre? Al contrario, es un día de gran felicidad para todas las madres. Pero el problema es el origen pagano que tiene, como ya pudimos ver, hermano. Y si el ser humano puede ver esto como algo muy bueno, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son sus caminos. Amén. Quería aportar algo, ¿verdad? Y que mismo los que están escuchando yo sé que van a estar de acuerdo. Imagínense que el guardar esas fiestas paganas, si se obedeciera a la palabra de Dios, eso trae esa paz y ese amor siempre por la madre. Eso no se termina en ese día. Pero usted se da cuenta que muchos de los hijos no le habla a la mamá, se ha peleado con la mamá y solo ese día le compra un regalo grandísimo y se lo lleva. ¿Usted cree que no va a responder igual que Dios cuando le dijo en Isaías 1, de que está, o de Isaías 1, creo que 9, por ahí, cuando dice que está hastiado de que le den sus fiestas y todo eso, porque estaban haciendo las cosas mal? Entonces esta madre va a decir igual. Quisiera que me honraran de la manera correcta y no que me vengan con sus regalos y no me honran. Una vez al año. Una vez al año. Entonces, cuando es realmente que se honra, ni siquiera ocupa tanto regalo. Una madre, ¿qué es lo cuando decimos?
yo me acuerdo que mi mamá decía, cuando le llegábamos sus regalos, Ujú. porque pues yo también participé de todo eso. Ella decía, yo quisiera que mejor se portaran bien conmigo, en vez de que me trajeran regalos. Eso era es el mejor regalo que me podían regalar. Ujú. Eso lo tengo en mis oídos, ¿no? Ujú. Entonces yo sé que no creo que nada más mi mamá le pasó eso. No, no, definitivamente. Pero ve lo que dice la palabra en Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, yo sé que alguien va a decir, no, pero es que Dios lo que mira son las buenas intenciones, las intenciones del corazón. Pero déjame decirle que, hermano, que el reino de Dios es espiritual, no es sentimental. Las buenas intenciones que podamos tener para con Dios no son suficientes para agradar su corazón, si no van acompañadas con la obediencia a su palabra. Así tan simple y sencillo. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, mi hermano, que nos deja ver que Dios prefiere la obediencia a su palabra que nuestras buenas intenciones. En el caso de Saúl, el rey de Israel, cuando Dios, a través del profeta Samuel, lo envió a que destruyera al pueblo de Amalek. Y le dijo, destruye todo. Oiga, todo, hombre, mujer, aún los niños, aún los de pecho, toda bestia, todo animal. Oiga, dijo todo. Pero va Samuel, dice a la orden, y va, hermano, se va a Amalek. Primero le perdona la vida al rey. Después le perdona la vida a lo mejor del ganado. Oiga, pero vea esa buena intención que según tenía Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, verso 21, ve lo que dice Saúl. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, y aquí viene la buena intención, ¿para qué las querían? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Oiga, lo querían para ofrecer sacrificios, hermano. No lo querían, las ovejas no las querían para hacerse una barbacoa, ni las vacas para hacerse una carne asada, no, para sacrificarlas a Jehová. Dice, y Samuel dijo, oiga, aquí está lo que dice el profeta de Dios. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los corderos. Porque como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ándele, mire. ¿Se da cuenta, hermano, cómo muy fácilmente podemos ser desechados por no obedecer la palabra de Dios? Por desechar la palabra de Dios. Dios quiere que se obedezca esa palabra que Él nos dijo en Jeremías 10:2. No aprendáis el camino de las naciones. Dios quiere obediencia a eso, mi hermano. Cada una de las fiestas que la iglesia cristiana celebra actualmente, todas son de origen totalmente pagano. Fueron ordenadas por hombres, son tradiciones, son costumbres y son mandamientos de hombres. Vea lo que... Porque, hermano, esto de costumbres, de tradiciones y del estar obedeciendo a mandamientos de hombres, no es nuevo, mi hermano. Ya desde el tiempo de Jesús, el pueblo así se encontraba viviendo. Mire, por eso le dicen en Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Qué bueno que le hubieran dicho, ¿por qué tus discípulos quebrantan lo que está escrito en la Torá? Quebrantan lo que está escrito en la ley de Moisés. No le están preguntando eso, hermano. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es decir, ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos dados por hombres? Eso es lo que le están diciendo. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Oye, ¿qué estaban quebrantando? Este mandamiento de hombres que ordenaba lavarse las manos antes de comer pan. Porque ese era un mandamiento de hombres. No era un mandamiento de Dios. Pero vea lo que responde Jesús. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está. Es como, ¿por qué quebrantas el día de honrar al Día de la Madre? Te preguntarían Yeah. actualmente, ¿por qué? Sí. ¿Por qué
¿Por qué no guardan ustedes el Día de la Madre? ¿Acaso no quieres a tu mamá? Ujú. No, ¿Acaso porque no la porque amas? nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, no los mandamientos de hombres. Y sí, honramos a nuestras madres, pero así como lo dijo la hermana Caro hace rato, no un día al año, no una vez al año, no, todos los días del año. Bendito Dios. Entonces, existe mucho pueblo de Dios, hermano, dentro del cristianismo, que se aferra tanto a esas costumbres, a esas tradiciones, a esas celebraciones que el mundo guarda, pero que nunca fueron ordenadas por Dios y que ni siquiera, como lo vuelvo a repetir, aparecen en las Escrituras. Pero las fiestas y celebraciones que sí fueron ordenadas por Dios y que sí aparecen en las Escrituras, esas ni siquiera las conocen, ni mucho menos las guardan. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado que son fiestas de los judíos. Por eso les digo que hay muchas cosas que se han malinterpretado en la bendita palabra de Dios. Estas fiestas tú lo lees en Levítico 23, mi hermano. Tú lo puedes leer ahí muy claramente, que en ningún lugar dice Moisés habla a los judíos, es decir, habla a la casa de Judá. No, no dice así. Dice Moisés habla a los hijos de Israel. Los hijos de Israel no solamente son los judíos. Los hijos de Israel son las 12 tribus y estas fiestas fueron ordenadas para las 12 tribus. Bendito Dios. Entonces, la mayoría en el pueblo de Dios actualmente, hermano, no sabe hacer diferencia entre un mandamiento de Dios y un mandamiento de hombre. Y piensan que lo que están celebrando es algo que Dios mismo ordenó, pero no es así. Sino que lo que están guardando y celebrando es un mandamiento de hombre. Ve lo que dice en Jeremías 4:22, ya casi para cerrar. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Oiga, ¿cómo dice Dios? Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y si no hay conocimiento, ¿qué viene? Destrucción. Oiga. Muere. O sea, Dios no se va a agradar, hermano, cuando se obedecen mandamientos de hombres y se desechan sus mandamientos. No, no. Dios solamente se va a agradar cuando se obedecen sus mandamientos. Cuando no se aprende el camino de las naciones. Bendito Dios. Entonces, esta es solo una de las fiestas paganas que se celebran dentro del cristianismo. Estamos hablando porque ya está a punto de celebrarse. Pero como ya te mencioné, en este mes de mayo, hermano, viene una fiesta ordenada por Dios. Que de hecho vamos a estar dando esa enseñanza también en los próximos programas para que el pueblo de Dios aprenda, hermano. Aprenda que Dios tiene sus propias fiestas. Amén. Dios tiene lo suyo. No tenemos por qué andar copiando lo que se hace en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios. Así es, amén. Pues gracias por su atención. Yo sé que hay mucho por seguir aprendiendo, pero le damos gracias a nuestros Padre Celestial y a nuestro pastor por esa enseñanza que nos viene a abrir nuestro entendimiento y su palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Amén. Y pues vamos a repetir de nuevo los números de teléfono por si tiene preguntas o tiene dudas, puede llamar al pastor Ramiro Moreno aquí en Estados Unidos, 323-595-6357. 323-595-6357. O si se encuentra en Tijuana o en sus alrededores, puede comunicarse con la hermana Marta Povedano, 664-471-0233. 664-471-0233. Y pues les agradecemos su atención y pues vayan, esta grabación va a quedar en YouTube y en Facebook. Corra la voz y siga expandiendo su palabra porque muchos tienen que ser salvos por guardar su palabra. Amén. Bueno, pues bendito sea el nombre del Señor, hermano. Muchas gracias por el favor de su atención. Los esperamos la próxima semana. Vamos a regresar a la última parte del estudio que venimos realizando. Pues bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. Sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová.
Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys, día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.